He enterrado a 247 personas con mis propias manos y puedo reconocer a cada una por su olor. No por su cara, no por su ropa, sino por ese aroma dulzón y podrido que se te mete en la nariz y ya nunca sale. Algunos huelen a miedo, ese sudor ácido que brota cuando saben que van a morir. Otros huelen a pólvora quemada y vísceras abiertas, pero todos, absolutamente todos, terminan oliendo a tierra mojada y cal viva. Me llamo Rubén Salas, pero en la organización todos me conocían como el Negro, no por mi piel, sino por mi alma. Y esto es lo que nunca te van a contar en las noticias. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1987. Mi infancia fue tan común que da risa cuando la comparo con lo que vino después. Mi mamá vendía tamales en la esquina de la primaria Benito Juárez. Mi papá era albañil cuando había trabajo, que era casi nunca. Éramos 5 hermanos apretados en una casa de 2 cuartos con piso de cemento agrietado y techo de lámina que en verano se convertía en horno. Yo era el tercero, ni el grande ni el chiquito, el que siempre quedaba invisible. Mi mamá me quería, supongo, pero estaba tan cansada de la pobreza que ya no le quedaba energía ni para sonreír. Recuerdo que de niño le pedí tenis Nike para el Día del Niño, esos que usaban los hijos de los narcos en la escuela, y ella me miró con una tristeza tan profunda que me dolió más que cualquier golpe. Me compró unas imitaciones en el tianguis que se despegaron a la semana. A los 11 años ya sabía perfectamente quiénes mandaban en mi colonia. Los veías pasar en sus camionetas polarizadas, con corridos a todo volumen, mientras nosotros caminábamos descalzos porque los zapatos se guardaban para la escuela. Veías a las muchachas bonitas que se iban con ellos y regresaban convertidas en princesas con uñas postizas y bolsas Louis Vuitton. Veías cómo los policías se quitaban de su camino, cómo en las tiendas les fiaban todo, cómo el mundo se abría para ellos como el mar rojo. Y entonces entendías que había 2 tipos de personas en Culiacán. Los que se joden todos los días por 1,000 pesos a la semana y los que se limpian el culo con billetes de 500. Mi papá me daba consejos de hombre honrado, esos discursos bonitos sobre el trabajo duro y la dignidad. Pero yo lo veía llegar con las manos destrozadas, la espalda torcida, quejándose de los patrones que le robaban su salario. Lo veía humillarse por un adelanto cuando mi hermanito se enfermaba. Y pensaba, ¿para qué chingado sirve la dignidad si te mueres de hambre con ella? Un día, cuando tenía 13 años, mi mamá se puso a llorar porque no teníamos ni para la leche. Mi papá salió dando un portazo, avergonzado de su propia pobreza. Esa noche decidí que yo nunca iba a vivir así. Nunca iba a ser invisible. Nunca iba a pedirle permiso a la vida para existir. La primera vez que hablé con alguien de la organización fue por pura casualidad, o eso creí entonces. Ahora sé que nada es casualidad en este negocio. Ellos te observan, te estudian, buscan a los que tienen hambre en los ojos y rabia en el corazón. Yo tenía 14 años y estaba lavando carros en un estacionamiento del centro por 50 pesos al día. Un tipo llegó en una RAM negra del año, de esas que cuestan lo que mi familia ganaría en 20 vidas. Me pidió que se la lavara con cuidado especial y me ofreció 500 pesos. 500 pesos por lavar un carro. Lo hice con tanto esmero que hasta le saqué brillo a las llantas con un cepillo de dientes. Cuando terminé, el tipo me miró y me preguntó, ¿cómo te llamas, morro? Le dije, Rubén. Me dio los 500 y otros 500 más. Luego me preguntó, ¿tú sabes quién soy yo? Negué con la cabeza, aunque algo en mi estómago ya lo sabía. Soy alguien que puede cambiar tu vida si eres listo y no haces preguntas pendejas, me dijo. ¿Te interesa ganar en una semana lo que tu jefe te paga en 6 meses? Debí haber dicho que no. Debí haber corrido. Pero cuando tienes 14 años y nunca has tenido nada, cuando has visto a tu mamá partirse el lomo por migajas, cuando has sentido la humillación de ser pobre en un mundo de ricos, no piensas en consecuencias. Solo piensas en la salida. Solo piensas en el poder. Le dije que sí. Me dijo que me presentara al día siguiente en una dirección que me apuntó en un papel arrugado.
No le digas a nadie, agregó. Si hablas, te mueres. Y lo dijo tan tranquilo, tan natural, como quien dice que va a llover. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de lámina, imaginando todas las cosas que compraría con ese dinero. Tenis de verdad, ropa nueva, comida para mi mamá. Tal vez hasta una casa de verdad, con cuartos separados y baño adentro. No pensé en la sangre. Todavía no. Al día siguiente falté a la escuela y me fui a la dirección que me había dado. Era una casa normal en una colonia normal, de esas que ves 1000 veces y no recuerdas. Toqué la puerta y me abrió un tipo con cara de pocos amigos, tatuajes en el cuello y una 9 milímetros en la cintura. Me preguntó qué chingados quería. Le dije que me había mandado el señor de la RAM negra. Me hizo pasar. Adentro había otros 3 tipos jugando póker y tomando cerveza. Uno de ellos, un gordo con cadena de oro gruesa como mi muñeca, me miró de arriba abajo y dijo: «Este es el morro que te dije». El tipo de la RAM estaba ahí, recargado en la pared, fumando un cigarro. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, aunque no sabía ni de qué. Me explicaron el trabajo. Necesitaban que llevara unos paquetes de un lado a otro de la ciudad. Nada más. Entregas simples. Me pagarían 5,000 pesos por semana. 5,000 pesos. Mi papá ganaba 2,000 en un mes bueno. Pregunté qué había en los paquetes. El gordo soltó una risa seca y me dijo: «Mira, morro, en este negocio hay una regla muy sencilla. No preguntes, no veas, no hables. Haces tu chamba, cobras tu lana y te vas a tu casa calladito. ¿Puedes hacer eso?». Le dije que sí. El tipo de la RAM me dio un celular viejo, un Nokia de esos que ya nadie usaba. Me dijo que ese teléfono solo era para el trabajo, que cuando sonara tenía que contestar de inmediato y que si alguna vez lo apagaba o no contestaba, me iban a cortar los dedos uno por uno. Lo dijo mirándome a los ojos para que supiera que no era broma. Me dieron mi primer paquete ese mismo día. Era una mochila negra, pesada, con el cierre cerrado con candado. Me dijeron la dirección, me advirtieron que no la abriera por ningún motivo y me mandaron en un taxi que ellos mismos pagaron. Durante todo el trayecto iba sudando, no de calor, sino de miedo puro. Sabía lo que probablemente había en esa mochila. No era pendejo, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Ya había cruzado una línea invisible. Ya estaba adentro. El taxi me dejó en una casa de una colonia fresa, de esas con rejas eléctricas y cámaras. Toqué el timbre y salió una señora bien vestida, de esas que huelen a perfume caro. Me recibió como si fuera el repartidor de pizza, tomó la mochila, me dio un sobre amarillo y cerró la puerta. Así de simple, así de normal. Regresé a la casa donde me habían dado el trabajo, les entregué el sobre y el gordo me dio 5 billetes de 1,000 pesos. Nuevecitos, crujientes, olían a tinta fresca. Los conté como 20 veces en el camino a casa, sin poder creer que fueran míos. Llegué y le di 3,000 pesos a mi mamá. Le dije que me había sacado la lotería en una rifa de la escuela. Ella me miró con desconfianza, pero el dinero pesaba más que las preguntas. Esa noche cenamos carne de verdad por primera vez en meses. Mi mamá hasta sonrió. Y yo me sentí poderoso, importante, como si finalmente valiera algo. No sabía que acababa de vender mi alma por 3 kilos de bistec y frijoles charros. Durante un semestre me dediqué a gestiones de logística privada. La rutina era esporádica pero constante. Transporte de equipaje, ubicación de destino, retorno con correspondencia. La remuneración semanal era de 5,000 unidades líquidas. Actualicé mi inventario personal. Vestimenta de etiqueta, calzado premium y tecnología móvil de última generación. Mi estatus social se elevó drásticamente. Pasé del anonimato a la relevancia, atrayendo miradas y trato preferencial. En el ámbito doméstico, mi madre pudo retirarse de su comercio informal gracias a mis aportes. Cuando mi padre cuestionó el origen de tal solvencia, atribuí los ingresos a propinas extraordinarias en un servicio de estética vehicular.
Aunque su mirada denotaba escepticismo, optó por la prudencia. La necesidad a menudo enseña que hay preguntas que es mejor no formular para no comprometer el bienestar adquirido. Eventualmente, el enlace operativo cambió el punto de reunión a una ubicación reservada en la periferia, una propiedad de fachada austera, pero con infraestructura interna completa. Nos hizo pasar a un despacho reservado, decorado con mobiliario de alta gama y una selección de bebidas de colección cuyo valor superaba el de un vehículo promedio. Allí coincidí con otros 5 jóvenes de mi generación, todos proyectando esa misma urgencia por ascender y esa sed de éxito que yo también tenía. El encargado nos informó que habíamos superado el filtro para una asignación prioritaria, una operación de mayor calibre y con una remuneración superior. La oferta económica mensual era sumamente atractiva. No obstante, el puesto exigía una discreción absoluta, un compromiso total y un silencio inquebrantable. Cuando uno de los presentes indagó sobre la naturaleza específica de las funciones, el sujeto se limitó a responder que eran tareas que separaban a los novatos de los veteranos. Posteriormente, fuimos trasladados a un perímetro no urbanizado en la periferia. Bajo la cobertura nocturna y con la iluminación de la ciudad apenas visible a la distancia, identificamos un elemento inusual en el centro del terreno. Al aproximarnos para la inspección visual, confirmamos que se trataba de un individuo bajo custodia. Se encontraba vital, pero totalmente neutralizado e inmovilizado con material de sujeción industrial, en una situación que dejaba clara la gravedad de los protocolos a seguir. Tenía la visión obstruida y la respiración alterada. El aire se sentía pesado y cargado. El conductor me entregó un objeto metálico de gran peso y frialdad. Me indicó: si deseas ingresar al círculo de confianza, la lealtad es obligatoria. Este individuo tiene cuentas pendientes con la organización que se niega a saldar. Es necesario un mensaje claro y tú serás el encargado de entregarlo. Mis manos vibraban sosteniendo la herramienta. Miré al sujeto inmovilizado, quien parecía anticipar el desenlace moviendo la cabeza. Pensé en su vida personal y sus posibles vínculos familiares, similares a los míos. El acompañante me presionó el hombro y susurró: recuerda lo que has conseguido. Piensa en el bienestar de los tuyos. Si dudas ahora, asumirás su lugar. No hay salida de esto. O subes o bajas. Tú decides. Alcé el objeto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Apunté a la cabeza del hombre. Él empezó a gritar algo amortiguado por la cinta en su boca. Sonaba como un animal. Cerré los ojos y jalé el gatillo. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. El retroceso del arma me lastimó la muñeca. Cuando abrí los ojos, el hombre ya no se movía. Había un charco oscuro creciendo bajo su cabeza. El olor a pólvora y a sangre me golpeó como una pared. Me doblé y vomité todo lo que había comido ese día. Los otros morros me miraban en silencio, algunos con miedo, otros con algo parecido al respeto. El tipo de la RAM me quitó el arma. Me dio una palmada en la espalda y dijo: ya eres uno de nosotros, negro. Bienvenido a la familia. Esa noche no dormí. Veía la cara de ese hombre cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba su grito ahogado. Sentía el peso del arma en mi mano. Pero el día siguiente, cuando me dieron 20,000 pesos en efectivo, algo cambió. El horror empezó a diluirse. La prosperidad funciona como un bálsamo. Silencia la memoria. Te persuade de que el camino elegido fue el correcto, o al menos indispensable. Invertí en metales preciosos. Compartí recursos significativos con mi madre. Disfruté de una celebración intensa con mi grupo, asumiendo todos los costos de la velada. Y empecé a sentir que el mundo me debía todo lo que me había negado durante 14 años. Los siguientes 3 meses fueron mi verdadera iniciación. Ya no era solo el mensajero, el morro que llevaba paquetes de un lado a otro sin hacer preguntas. Ahora era parte del equipo operativo, de los que hacían el trabajo sucio que mantiene girando esta maquinaria de muerte y dinero. Me asignaron a un grupo de 5 personas bajo el mando de un tipo al que todos llamaban el chino, aunque no tenía ni un rasgo asiático. Le decían así porque entrecerraba los ojos cuando estaba a punto de matar a alguien.
como si estuviera apuntando con precisión quirúrgica. El chino tenía 28 años, pero parecía de 40, con la cara marcada por cicatrices y una mirada muerta que te hacía sentir que ya había visto todo lo que el infierno tenía para ofrecer. Mi trabajo oficial era limpieza, así le llamaban. Cuando había un levantón, una ejecución o simplemente alguien que estorbaba y necesitaba desaparecer, nosotros éramos los que nos encargábamos de que no quedara evidencia. Llegábamos después de que los sicarios hacían su trabajo, recogíamos los cuerpos, limpiábamos la sangre, nos deshacíamos de todo. Al principio me daban los trabajos más sencillos: barrer casquillos, trapear sangre, quemar ropa. Pero el chino decía que si querías ascender en organización, tenías que conocer el negocio desde abajo, literalmente desde el fondo de las fosas que cavábamos en el desierto. La primera vez que vi un cuerpo descuartizado tenía 15 años recién cumplidos. Fue en una casa de seguridad en la colonia Guadalupe. Habían levantado a un tipo que según le robaba droga a la organización para venderla por su cuenta. Lo interrogaron durante horas, le sacaron información y cuando ya no servía, lo destazaron como res en un matadero. Cuando llegamos, la escena parecía sacada de una película de terror barata, de esas que piensas que exageran. Había sangre hasta en el techo, pedazos de carne en las paredes. El olor era indescriptible, una mezcla de hierro oxidado, mierda y algo dulzón que después aprendí a identificar como el olor de las vísceras abiertas. El chino me vio palideciendo y me dijo: «Respira por la boca, morro. Si vomitas, tú lo limpias. Necesitamos 10 bolsas negras de basura para recoger todo». 10 bolsas para lo que alguna vez fue un ser humano. Aprendí rápido que en este negocio hay niveles de crueldad. No todos los muertos son iguales. Algunos tienen suerte y reciben un balazo rápido en la nuca. Aquellos fueron los afortunados, los que cerraron sus balances rápido. Pero existe la otra categoría: los que incumplieron los acuerdos de confidencialidad o ignoraron la cadena de mando. Para ellos hay un proceso administrativo estricto. Son deconstruidos paso a paso. Se efectúa la separación de apéndices periféricos con instrumental técnico. Se les administra una calibración térmica superficial de alta intensidad. Se introducen estímulos energéticos focalizados hasta generar un fallo general del sistema y la pérdida de autonomía motora. Al final, a nosotros nos correspondía la logística de saneamiento y archivo definitivo, actuando como conserjes de la conclusión irrevocable. El chino me instruyó para no procesarlos como individuos. Son bultos, decía, materia orgánica con fallos logísticos. Si empiezas a validarlos como seres vivos, pierdes la razón. Pero la realidad es que nunca dejas de percibir su humanidad. Solo te entrenas para simular que no existe. Recuerdo a un joven de mi generación, quizás 16 años, que fue recolectado porque su pariente directo rompió el código de silencio con las autoridades. El familiar ya había sido neutralizado antes de que fueran por el chico, pero en esta industria, las deudas de sangre son hereditarias. Fue sometido a medidas de presión física extremas para revelar la ubicación de sus allegados. Al momento de la extracción, sus signos vitales eran tenues. Presentaba una inflamación facial severa que obstruía su visión y daños contundentes en la zona oral. Sus extremidades manuales exhibían una alineación ósea antinatural. La respiración era dificultosa y húmeda, sugiriendo un compromiso torácico interno. Al aproximarme, estableció contacto visual y percibí un destello de familiaridad. Era la misma desesperación que yo había sentido toda mi vida siendo pobre. Esa sensación de que el mundo te estaba devorando y no podías hacer nada para detenerlo. El chino le metió un tiro en la cabeza para acabar con su sufrimiento. «Esto es una misericordia», dijo. La organización no pidió que sufra más. El dinero seguía llegando. 20,000 se convirtieron en 30, luego en 50. Me mudé de la casa de mis papás a un departamento propio en una zona decente. Nada lujoso, pero tenía mi espacio, mi privacidad, mi libertad. Continué transfiriendo recursos a mis progenitores, atribuyendo los fondos a un puesto nocturno de alta demanda en logística. Mi madre mantenía la apariencia de credulidad. Mi padre, prescindiendo de la actuación,
Recibía la ayuda en silencio, con una expresión que oscilaba entre la resignación y el alivio. Mis hermanos menores me idealizaban como el proveedor que revirtió nuestra situación económica. Ignoraban la densa y oscura naturaleza del costo real de sus pertenencias. En el colectivo, consolidé una reputación de eficiencia y hermetismo. Ejecutaba las tareas asignadas sin objeciones y gestionaba los encargos complejos. Mi supervisor directo emitió reportes favorables sobre mi desempeño, lo que facilitó mi ascenso. Pasé del área de saneamiento general a operaciones de terreno. Mi nueva función consistía en acondicionar los espacios subterráneos para el depósito final de elementos retirados de circulación. Parece una labor mecánica, pero requería un método preciso. Era necesario preparar el archivo subterráneo con la profundidad adecuada, asegurando que la fauna local no perturbara el inventario. La logística exigía ubicaciones discretas pero accesibles. El transporte de dicha carga sensible no admite demoras ni inspecciones imprevistas en la ruta. La memoria espacial era clave. En ocasiones, la administración requería recuperar un activo previamente depositado para enviar un comunicado corporativo urgente. La eficiencia era vital. El tiempo es capital, y la gestión de residuos no espera. Establecí un protocolo estricto. Operábamos en el turno de madrugada, cuando la competencia descansa. Utilizábamos vehículos utilitarios camuflados como cuadrillas de infraestructura civil, con el equipo guardado en contenedores industriales, implementos de excavación y sacos de material químico para el tratamiento del suelo. Nos dirigíamos a la zona árida periférica. Procedíamos con la labor manual en absoluta oscuridad, guiados solo por la luz natural, manteniendo el perfil más bajo posible para evitar miradas indiscretas. El suelo de Sinaloa es duro, mezclado con rocas y raíces secas que te destrozan las manos. En verano cavabas sudando como cerdo, deshidratándote en minutos. En invierno, con un frío seco que te calaba los huesos. Pero cavabas, siempre cavabas. Porque si no cumplías con tu cuota, tú eras el siguiente en el hoyo. Cuando la fosa estaba lista, metíamos el cuerpo. A veces venía en bolsas negras, todo troceado y fácil de acomodar. Otras veces venía completo y tenías que doblarlo, romperle las piernas o los brazos para que cupiera bien. Luego le echábamos cal viva encima. La cal acelera la descomposición y mata el olor para que los animales no lo detecten. Después lo cubríamos con tierra, apisonábamos bien y si había tiempo, poníamos piedras encima o arrastrábamos ramas secas para que se viera natural. Todo el proceso tomaba entre 2 y 3 horas. Algunas noches enterrábamos 1, otras noches hasta 5. Hubo ciclos de alta demanda operativa, coincidentes con reestructuraciones territoriales y conflictos entre organizaciones, en los que la labor se extendía por jornadas ininterrumpidas. Retornaba a mi refugio con el desgaste físico al límite, impregnado de aromas telúricos y definitivos, intentando depurarme bajo el agua a temperaturas extremas. Sin embargo, aquella esencia persistía, adhiriéndose profundamente. Fue en ese contexto donde agudicé mi percepción sensorial. Inicialmente lo atribuí a la sugestión del entorno, pero validé que era real. Distinguía el historial de cada caso procesado por su emanación. Cada finalización tiene una firma olfativa única. Las interrupciones vitales abruptas y directas proyectan neutralidad, con apenas notas férricas y residuos minerales. En cambio, los desenlaces prolongados o restrictivos liberan una acidez particular, un marcador químico de tensión biológica acumulada. Aquellos sometidos a condiciones extremas y prolongadas desprenden un aura compleja, una mezcla de fatiga acumulada y tensión física severa. Si hubo exposición a altas temperaturas, queda un rastro carbonizado distintivo. Por otro lado, quienes llevan tiempo inactivos antes de nuestro hallazgo presentan un aire pesado y dulzón, con ese matiz de descomposición natural que satura el ambiente. Aprendí a identificar todo eso, y más. Podía percibir si había alteraciones químicas en el sistema antes del desenlace. Ciertos estimulantes en polvo dejan una nota sutil que altera el aire. Lo herbal deja un rastro vegetal,
mientras que los compuestos sintéticos agresivos resultan acres. Podía notar si hubo ingesta reciente, pues los daños internos severos liberan el aroma de procesos biológicos interrumpidos. Incluso la ansiedad extrema tiene su firma olfativa. Es real. Se asemeja al metal antiguo combinado con reacciones fisiológicas agudas. La ciencia habla de química del estrés. Yo lo defino como el aroma de lo inevitable. Y una vez que lo conoces, lo detectas en todas partes, en quienes enfrentan su destino y en ti mismo cuando la situación te supera. El chino se dio cuenta de mi habilidad una noche que estábamos enterrando 3 cuerpos. Llegaron en bolsas sin identificación, como siempre, pero cuando abrimos una, yo dije, este es el que levantaron el martes en la colonia Morelos, el que le debía a don Miguel. El chino me miró raro y dijo, ¿cómo chingado sabes? Le dije, por el olor. Huele a diésel y cigarro rally, igual que cuando lo metimos en la camioneta. El chino revisó su teléfono, confirmó el dato y se me quedó viendo con una mezcla de impresión y desconfianza. Pinche negro, eres un perro, dijo. Y no lo dijo como insulto. En este negocio, tener habilidades especiales te hace valioso, y ser valioso te mantiene vivo. Mi reputación creció. Empezaron a llamarme cuando había problemas de identificación, cuando levantaban a alguien y días después no recordaban quién era o dónde lo habían dejado. Yo olía y recordaba. Me convertí en una especie de archivo viviente de muertos. Podía decir, este es fulano. Lo enterramos en el kilómetro 42 de la carretera a Mazatlán, fosa 3 metros al norte del Nopal Grande. O, este es el hermano de aquel. Lo dejamos en la sierra con otros 5, cerca del rancho abandonado. Me empezaron a pagar más por eso. 5,000 pesos extra por cada identificación correcta. Era un trabajo enfermo, lo sabía, pero era mi trabajo. Y lo hacía bien. Cumplí 17 años enterrando cadáveres en el desierto. No hubo fiesta, no hubo pastel. Solo otra noche más cavando hoyos bajo las estrellas, con las manos sangrando y la espalda quebrada. El chino me regaló una Glock 9 milímetros para que anduviera protegido. Es tuya, dijo. Ya eres sicario junior. Te va a llegar trabajo pronto. No entendía a qué se refería hasta una semana después, cuando me llamaron para mi primer levantón oficial. Ya no iba a ser solo el que limpiaba y enterraba. Ahora iba a ser el que mataba. El levantón era sencillo, me dijeron. Existía un supervisor regional de 3 unidades de cambio, efectuando movimientos de activos fuera de protocolo. La dirección solicitó la recuperación de la información sensible para, acto seguido, formalizar su desvinculación permanente del organigrama vital. El comité de gestión de crisis lo integraban 4 asociados, el colega oriental, yo y 2 especialistas en cierre de expedientes complejos. Uno de ellos, apodado El Esbelto, resaltaba por su notable extensión vertical y personalización estética dérmica. El otro, el Pitufo, era irónicamente el operador más drástico y contundente del grupo pese a su apodo. Con apenas 23 años, su hoja de servicios acumulaba más de 40 expedientes cerrados permanentemente. Se refería a la neutralización de objetivos con la rutina de quien comenta un partido deportivo, mostrando esa desconexión emocional propia de quien ha profesionalizado su labor al extremo. Realizamos labores de inteligencia y seguimiento sobre el sujeto por 7 días. Ubicamos su domicilio, base operativa, itinerarios y paradas logísticas. Teníamos mapeado su núcleo familiar, identificamos su unidad de transporte gris y confirmamos que su punto de anclaje en la infraestructura era el espacio B7. Lo sabíamos todo porque en este negocio la información es poder, y el poder es supervivencia. El chino nos reunió la noche antes y nos explicó el plan con la precisión de un cirujano. Lo vamos a levantar en el estacionamiento del supermercado donde hace su despensa los jueves. Va siempre como a las 7 de la noche, cuando hay poca gente. Pitufo y Flaco lo interceptan cuando esté subiendo las bolsas a su carro. Negro, tú manejas la camioneta de escape. Yo me encargo de confirmar identidad y dar luz verde. Limpio, rápido, profesional. Si alguien interviene, eliminación inmediata. No podemos dejar testigos. El jueves llegó
y yo estaba más nervioso que cuando maté por primera vez. Esto era diferente. Ya no era un hombre amarrado e indefenso en medio del desierto. Este era un levantón en un lugar público, con cámaras, con gente alrededor, con 1000 cosas que podían salir mal. Me sudaban las manos en el volante de la camioneta. Revisé 3 veces mi pistola, asegurándome de que tenía bala en la recámara. El chino me miraba desde el asiento del copiloto y me dijo: «Tranquilo, morro. Tu único trabajo es manejar. Pase lo que pase, tú arrancas y nos sacas de aquí. ¿Entendido?». Asentí, pero por dentro estaba cagado de miedo. Vimos al contador llegar en su Jetta gris. Era un hombre común, como de 45 años, con lentes y una panza incipiente de oficinista. Llevaba camisa de manga corta y pantalón de vestir. Parecía cansado, como todos los jueves después de una semana larga de trabajo. Entró al supermercado y nosotros nos posicionamos. El flaco y el pitufo se pusieron cerca de donde estaba estacionado su carro, fingiendo revisar el celular. Yo mantuve la camioneta encendida, estacionada 3 lugares más allá. El chino bajó y se puso en el puesto de periódicos con vista clara a todo. Esperamos. 15 minutos. 20. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los demás podían oírlo. El contador salió con 4 bolsas del súper, caminando despacio, distraído. Abrió la cajuela de su Jetta y empezó a acomodar las bolsas. El flaco y el pitufo se le acercaron por ambos lados. Vi cómo el pitufo le ponía una pistola en las costillas mientras el flaco le quitaba las llaves. Todo pasó en menos de 10 segundos. El contador levantó las manos instintivamente, con los ojos abiertos como platos. Le dijeron algo al oído y él asintió, paralizado de terror. Lo metieron al asiento trasero de su propio carro. El flaco se puso al volante. El pitufo se sentó atrás con él, manteniéndole la pistola pegada al cuerpo. El chino me hizo una seña y yo arranqué. El flaco arrancó detrás de mí con el Jetta. Todo había salido perfecto. Demasiado perfecto. Manejé siguiendo las indicaciones del chino, tomando rutas secundarias, evitando avenidas principales. Llegamos a una casa de seguridad en las afueras, una propiedad abandonada que la organización usaba para interrogatorios. Era un lugar que ya conocía bien, porque había limpiado ahí varias veces. Paredes manchadas de sangre vieja que nadie se molestaba en pintar. Un cuarto como una silla de metal soldada al piso. Herramientas colgadas en la pared como en un taller mecánico. Martillos, pinzas, sopletes, baterías de carro con cables. Entramos al contador prácticamente cargando, porque las piernas ya no le respondían del miedo. Lo sentamos en la silla y lo amarraron con alambre de púas que se le enterraba en la piel cada vez que se movía. El chino se paró frente a él, encendió un cigarro y le habló con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Mira, contador, vamos a hacer esto fácil para los dos. Tú me vas a decir exactamente cuánto dinero te robaste, dónde lo tienes y quién más está involucrado. Si cooperas, esto termina rápido y sin dolor. Si no cooperas, te prometo que vas a rogar por la muerte antes de que lleguemos a la mitad». El contador empezó a llorar. Negaba con la cabeza. Decía que no sabía de qué le hablaban, que era un malentendido. El chino le dio una calada a su cigarro y le dijo al pitufo: «Empieza con los dedos. No voy a describir en detalle lo que pasó las siguientes 3 horas. Hay cosas que no se pueden contar sin vomitar el alma». El contador habló, claro. Todos hablan eventualmente. Confesó que había desviado $200,000 durante 6 meses, que lo tenía en una cuenta en Guadalajara, que nadie más estaba involucrado. Dio nombres, números, contraseñas, todo lo que le pidieron. Pero ya no importaba. Una vez que entras a ese cuarto, no sales vivo. Esa es la regla. Cuando terminaron con él, cuando ya no podía ni gritar porque tenía la garganta destrozada, el chino me miró y me dijo: «Es tu turno, negro. Termínalo». Sentí que el mundo se detenía. Era una cosa matar a alguien de un balazo rápido en el desierto. Esto era diferente. Este hombre ya estaba destrozado, sufriendo,
rogando por el final. Y yo tenía que ser ese final. Saqué mi pistola. Mis manos temblaban. El contador me miró con sus ojos hinchados, casi cerrados por los golpes, y vi en ellos algo que nunca olvidaré. Alivio. Estaba aliviado de que finalmente iba a acabar. Le puse el cañón en la sien, cerré los ojos y disparé. El cuerpo se desplomó. El silencio que siguió fue ensordecedor. El chino me palmeó la espalda. Bien hecho, morro. Ahora lo metemos en bolsas y lo enterramos antes del amanecer. Esa noche cavé mi propia tumba emocional. Mientras enterraba al contador en algún lugar del desierto que ya ni recuerdo, supe que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo el que limpiaba. Ya no era solo el que cavaba hoyos. Ahora era un asesino, un sicario, uno de ellos. Y lo peor de todo es que después de esa noche, después de ver cómo el chino me aumentó el sueldo a 80,000 pesos al mes, después de ver el respeto en los ojos de los demás sicarios, una parte de mí se sintió orgullosa. Había ascendido. Era alguien importante en la organización. Tenía poder. Y el poder en este mundo es lo único que importa. Los siguientes 2 años fueron una escalada constante. Más levantones, más ejecuciones, más cuerpos en el desierto. Dejé de contar después del número 50. Ya no tenía sentido llevar la cuenta. Era mi trabajo, mi rutina, mi vida. Me volví bueno en eso, demasiado bueno. Aprendí a leer a las personas, a detectar cuándo alguien estaba mintiendo durante los interrogatorios. Aprendí los puntos exactos dónde dispararle a alguien para que muera instantáneamente o para que sufra durante horas. Aprendí a desaparecer rastros, a limpiar escenas del crimen tan perfectamente que ni los federales encontraban evidencia. Y sobre todo, perfeccioné mi habilidad con los olores. Me convertí en una leyenda dentro de la organización. El negro que nunca olvida a un muerto. El negro que puede rastrear un cuerpo enterrado hace meses solo por el olor. En ocasiones, los directivos de otras divisiones solicitaban mi colaboración para proyectos de alta especialización. Hubo un incidente en el que la organización competidora había dado de baja permanentemente a 3 de nuestros asociados, ocultándolos en un sector remoto de la montaña. La ubicación exacta era una incógnita, pero los allegados de uno de ellos deseaban recuperar lo perdido para cerrar el ciclo ceremonialmente. Me trasladaron al perímetro estimado. Recorrí el terreno durante horas, agudizando mis sentidos, rastreando esa mezcla particular de elementos orgánicos vencidos y químicos de ocultamiento. Y di con el objetivo. Los 3 elementos. Profundamente resguardados bajo la superficie, sellados bajo material rocoso. Recibí una bonificación de 50,000 unidades adicionales solo por esa gestión. Una suma considerable por mi capacidad de detección en campo. Los recursos financieros dejaron de ser una preocupación. El flujo superaba mis gastos. Adquirí un vehículo todoterreno de último modelo, oscuro e imponente, idéntico al de mi mentor. Arrendé una residencia amplia en un sector exclusivo con acceso controlado. Disponía de múltiples dispositivos de comunicación y artículos de lujo. Además, gestioné una propiedad inmobiliaria para mis progenitores, una edificación formal de 2 niveles con áreas verdes. Les dije que me había ido muy bien en el negocio de importaciones. Mi mamá lloraba de felicidad cada vez que iba a visitarlos. Mi papá ya no me miraba con decepción. Ahora me miraba con miedo. Sabía perfectamente de dónde salía el dinero, pero nunca dijo nada. La sangre compra silencios. Mis hermanos menores me veían como un dios. El hermano mayor exitoso que los había salvado a todos. Les pagaba sus estudios en escuelas privadas. Les daba dinero para salir. Les compraba lo que quisieran. Pero les advertí que nunca preguntaran sobre mi trabajo. Nunca. Y cumplían, porque algo en mi mirada les decía que no querían saber la respuesta. A veces me veía en el espejo y no reconocía al morro que lavaba carros por 50 pesos. Ahora tenía 20 años y una mirada muerta, cicatrices en los nudillos, callos en las manos de tanto cavar, y un vacío en el pecho que ninguna cantidad de dinero podía llenar.
Las fiestas eran otro nivel. La organización organizaba celebraciones después de operativos exitosos o simplemente porque algún jefe estaba de buenas. Llegaban narcocorridos famosos a cantar en vivo. Grupos como Los Tucanes, Calibre 50, gente que después negaba en entrevistas que trabajaba para el narco, pero que ahí estaba, cobrando $50,000 por 3 horas de música. Había mujeres hermosas, modelos y actrices de Televisa que todos conocían de la tele, bailando con narcos viejos y panzones a cambio de fajos de billetes y bolsas de cocaína. Había políticos, policías de alto rango, jueces, empresarios legítimos, todos mezclándose con sicarios y traficantes como si fuéramos colegas en un congreso de negocios. En una de esas fiestas conocí a un diputado federal, un cabrón que salía en las noticias hablando de combate al crimen organizado y justicia social. Estaba sentado en una mesa con 3 buchanas y una morrita de 20 años que claramente estaba drogada hasta las chanclas. Me senté cerca porque el chino me presentó como su mejor elemento. El diputado me estrechó la mano y me dijo: «Un placer conocer a la gente que mantiene el orden en este estado». Hablaba del narcotráfico como si fuera un servicio público, y en cierto modo lo era. La policía no podía controlar nada. El gobierno estaba más corrupto que nosotros. Al menos nosotros éramos honestos sobre nuestra maldad. Vi cosas en esas fiestas que confirman todo lo que la gente sospecha, pero no quiere creer. Vi a un comandante de la policía estatal esnifar cocaína de los pechos de una prostituta mientras planeaba con un jefe narco cómo limpiar una colonia de vendedores independientes. Vi a un alcalde de un municipio importante recibir maletas llenas de dólares como donaciones para su campaña de reelección. Vi a empresarios dueños de cadenas de supermercados y restaurantes famosos lavando dinero a través de facturas falsas. México no está dividido entre buenos y malos. Está dividido entre los que tienen poder y los que no. Y los que no, no importan. Pero había un código, reglas no escritas que todos respetábamos. No te metías con niños. No violabas mujeres, a menos que fueran del bando enemigo y fuera una orden específica de arriba. No matabas familia inocente a menos que fuera absolutamente necesario como mensaje. Y sobre todo, nunca, jamás te robabas del cártel. Podías matar, podías torturar, podías ser el hijo de puta más sanguinario del mundo, pero si le robabas un peso a la organización, eras hombre muerto. Y tu muerte iba a ser lenta, pública y ejemplar. Vi eso con mis propios ojos cuando descubrieron que el flaco, mi compañero sicario, se había estado quedando con parte de la droga que decomisábamos en operativos. No mucho, tal vez 10 kilos de coca durante 6 meses, pero 10 kilos valen como $200,000. Los jefes se enteraron porque un informante habló. Levantaron el flaco un martes en la mañana cuando salía de su casa. Lo llevaron al mismo cuarto donde habíamos interrogado al contador. Pero esta vez fue diferente. Lo torturaron durante 3 días completos. Le cortaron los dedos uno por uno. Le arrancaron los dientes con pinzas. Le quemaron la piel con ácido. Le metieron ratas vivas en el estómago. Y cuando finalmente murió del dolor y la infección, lo descuartizaron y colgaron pedazos de su cuerpo en puentes de la ciudad como advertencia. Su cabeza apareció en una hielera frente a la comandancia de policía con un narcomensaje. Esto le pasa a los traidores. Me tocó recoger lo que quedaba de él. Algunos pedazos los encontraron, otros no. Enterré lo que pude en 5 fosas diferentes, y mientras cavaba, recordaba las noches que el flaco y yo habíamos trabajado juntos, las bromas que hacíamos para sobrellevar el horror del trabajo, las veces que me había salvado el culo en balaceras. Ahora era solo carne podrida en bolsas negras. Nadie lloró por él. Nadie fue a su funeral, si es que hubo uno. En este negocio no hay amigos, solo cómplices temporales. Y cuando dejas de serle útil a la organización, o peor aún, cuando la traicionas, te conviertes en inventario. En uno más de los paquetes que yo enterraba en el desierto. Cumplí 21 años y la organización me dio un regalo especial, mi propia célula operativa. Ya no trabajaba bajo las órdenes del chino,
Ahora tenía mi propio equipo de 5 morros jóvenes que yo debía entrenar, comandar y convertir en la maquinaria eficiente de muerte que yo mismo me había vuelto. Me asignaron territorio en 3 colonias de la periferia de Culiacán, zonas donde teníamos que mantener el control de la venta de droga, cobrar piso a los negocios y eliminar cualquier amenaza de cárteles rivales. Era una promoción, me dijeron, una muestra de confianza. En realidad, era una trampa disfrazada de oportunidad, porque ahora, si algo salía mal, yo era el responsable. Y en este negocio, los responsables terminan en fosas. Mis muchachos eran copias de lo que yo había sido 5 años atrás. Morros de 15, 16 años, con hambre en los ojos y rabia en el corazón. Venían de las mismas colonias jodidas, de las mismas casas sin piso, de las mismas familias rotas por la pobreza. Les enseñé todo lo que sabía. Cómo limpiar un arma, cómo detectar soplones, cómo torturar para sacar información rápido, cómo enterrar cuerpos sin dejar rastro, cómo apagar la parte humana de tu cerebro que te hace sentir culpa. Los convertí en monstruos porque así me lo ordenaron y porque en el fondo sabía que si no lo hacía yo, otro lo haría, y probablemente de forma más brutal. Uno de ellos, un morro al que todos llamaban el Pelos, por su mata de cabello chino que nunca se peinaba, me recordaba demasiado a mí mismo. Tenía esa combinación peligrosa de inteligencia y desesperación. Aprendía rápido, no hacía preguntas pendejas y cumplía las órdenes sin dudar. Pero veía en sus ojos algo que me asustaba. Todavía tenía chispa. Todavía quedaba algo humano ahí dentro. Le di el mismo consejo que nadie me dio a mí. Apaga esa luz lo más rápido que puedas, morro. En este negocio, la compasión te mata. Él asintió, pero no sé si entendió. Probablemente lo entendió después, cuando le tocó hacer su primera ejecución y vomitó durante media hora. El trabajo se volvió más complejo. Ya no solo enterraba muertos, ahora también administraba un pequeño imperio criminal. Tenía que supervisar puntos de venta de droga, asegurarme de que las cuentas cuadraran, cobrar extorsiones a negocios locales, negociar con policías corruptos que querían su parte y, por supuesto, eliminar amenazas. Había semanas tranquilas donde no pasaba nada más que la rutina del dinero entrando. Y había semanas donde teníamos que matar a 5 personas porque un cártel rival intentaba meterse a nuestra plaza. La muerte se volvió tan común que dejó de impresionarme. Era como ir al supermercado, algo que simplemente hacías porque tocaba. Pero la paranoia también creció. Cuando tienes poder en este negocio, automáticamente tienes enemigos. No solo de otros cárteles, sino dentro de tu propia organización. Siempre hay alguien que quiere tu posición, que está esperando que cometas un error para reportarte con los jefes, que está buscando la forma de eliminarte para quedarse con tu territorio. Dejé de confiar en todos. Dormía con una pistola bajo la almohada y otra en la mesa de noche. Cambiaba de ruta todos los días. Nunca comía en el mismo lugar 2 veces seguidas. Revisaba mi camioneta todas las mañanas buscando explosivos. Vivía como animal cazado, siempre mirando sobre mi hombro, esperando la traición que sabía que eventualmente llegaría. Y llegó. Pero no de donde esperaba. Uno de mis propios muchachos, el Pelos, el que yo había entrenado como si fuera mi hermano menor, me vendió. Resulta que un cártel rival lo contactó y le ofreció el triple de lo que yo le pagaba si les daba información sobre nuestros movimientos. El pendejo aceptó. Durante 2 meses estuvo filtrando datos. Cuándo hacíamos levantones, dónde enterrábamos cuerpos, qué rutas usábamos para mover droga. El cártel rival usó esa información para emboscarnos 3 veces. Perdimos 5 hombres y 2 cargamentos importantes. Los jefes me preguntaron qué chingados estaba pasando. Yo no sabía. Hasta que una de nuestras halconas, una morrita de 17 años que trabajaba de campanera en una tienda, me dio el dato. Había visto a El Pelos reuniéndose con gente que no era de nuestra organización. La rabia que sentí fue diferente a todo lo anterior. No era la rabia fría de un trabajo profesional. Era personal. Este cabrón me había traicionado después de que yo lo saqué de la miseria, lo entrené, lo protegí.
Le di oportunidades que nunca tuvo y me pagó como una puñalada por la espalda. Lo levantamos un viernes en la noche cuando salía de visitar a su mamá. Ni siquiera se resistió. Sabía que lo habíamos descubierto. Lo llevamos a una bodega abandonada que usábamos para estos casos. Lo amarramos a una silla y le pregunté directamente: ¿por qué lo hiciste, cabrón? Él empezó a llorar. Dijo que le habían ofrecido 50,000 pesos y una plaza propia. Dijo que se sentía usado, que yo me quedaba con la mayor parte del dinero mientras él hacía el trabajo sucio. Dijo que solo quería salir adelante, igual que yo. Le dije: todos queremos salir adelante, pendejo, pero hay reglas, y la primera regla es que no traicionas a tu gente, nunca, por nada, ni por todo el dinero del mundo, porque cuando traicionas, esto es lo que pasa. Le di la oportunidad de decir sus últimas palabras. Pidió perdón. Pidió que le dijera a su mamá que lo sentía. Pidió que le hiciéramos rápido. Le prometí que sería rápido. Mentí. Los jefes habían ordenado que fuera ejemplar. Lo torturamos durante 6 horas. Cada uno de los muchachos que habían trabajado bajo su mando tuvieron que participar para que entendieran el costo de la traición. Cuando finalmente le metí el tiro de gracia, ya estaba tan destrozado que fue una misericordia. Lo descuartizamos. Mandamos su cabeza en una hielera al cártel rival con un mensaje: gracias por identificar a nuestros traidores. El resto lo enterré yo mismo, en 5 fosas diferentes, bien profundo. Y mientras cavaba, me di cuenta de algo horrible. Ya no sentía nada. Ni tristeza, ni culpa, ni siquiera satisfacción. Solo vacío. Esa fue la noche que supe que estaba completamente muerto por dentro. Había matado a alguien que conocía, que entrené, que de alguna forma había sido lo más cercano a un amigo que tuve en este infierno. Y no sentía absolutamente nada. Solo cansancio. Un cansancio profundo que ninguna cantidad de sueño podía curar. Llegué a mi casa como a las 4 de la mañana, con las manos llenas de tierra y sangre seca. Me metí a bañar con agua hirviendo y me quedé ahí sentado en el piso de la regadera durante 1 hora, dejando que el agua me golpeara la cabeza, tratando de sentir algo, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo ese vacío negro que se había tragado todo lo que alguna vez fui. Los meses siguientes fueron los más exitosos de mi carrera criminal y los más vacíos de mi existencia. Mi célula se volvió la más eficiente de la zona. Teníamos el control total de nuestro territorio. El dinero fluía sin problemas. Los jefes estaban contentos. Me aumentaron en sueldo a 150,000 pesos mensuales, más bonos por trabajos especiales. Compré otra casa, esta vez en una zona aún más exclusiva, con alberca y cancha de tenis. Le seguía mandando dinero a mis papás, aunque ya casi no los visitaba. Cuando iba, veía en los ojos de mi mamá una pregunta que nunca hacía en voz alta. ¿Qué te hicimos mal para que te convirtieras en esto? Mi papá murió de un infarto cuando yo tenía 22. Los doctores dijeron que fue su corazón, pero yo sabía la verdad. Fue la vergüenza lo que lo mató. La vergüenza de tener un hijo sicario, de vivir en una casa comprada con sangre, de no haber podido darme un camino diferente. En su funeral, mis hermanos menores me abrazaban como si yo fuera un héroe por pagar todo. Pero mi hermana mayor, la única que se había ido a estudiar a Monterrey y se había alejado de todo esto, me miró con un odio tan puro que me quemó el alma. No me habló, no me saludó. Solo me miró y luego se fue. Nunca más volví a verla. Años después, me enteré que cambió su apellido y le dijo a todo el mundo que su familia estaba muerta. En cierto modo, tenía razón. La fama de mi habilidad con los olores siguió creciendo. Me prestaban a otras células, a otros cárteles aliados, incluso una vez a un grupo del gobierno que necesitaba localizar fosas clandestinas, pero no podía admitir públicamente que estaban usando a un sicario como perro rastreador. Me pagaban fortunas por encontrar cuerpos, 50,000, 100,000 pesos por trabajo. Una vez encontré una fosa con 17 cuerpos que llevaban enterrados más de 2 años.
La prensa dijo que fue un operativo exitoso de la Fiscalía usando tecnología de punta. Yo había caminado olfateando como animal durante 3 días hasta detectar ese olor específico de muerte masiva mezclado con cal y tierra del desierto. Empecé a llevar un registro mental de todos los cuerpos que había enterrado. No por morbo, sino porque necesitaba mantener el control. En este negocio, la información es poder, y yo tenía la información más valiosa. Sabía dónde estaban los muertos. Sabía quién había matado a quién. Sabía qué jefes habían ordenado qué ejecuciones. Poseía información sensible, capaz de desestabilizar grandes estructuras de poder y comprometer carreras públicas. Esos datos funcionaban como mi seguro, pero también como mi sentencia. Era un activo demasiado crucial para ser descartado, pero un riesgo demasiado alto para operar sin supervisión. Me encontraba en un confinamiento de lujo, edificado sobre las consecuencias de mis acciones pasadas. Apenas iniciada mi veintena, ya había gestionado la conclusión definitiva de más de 240 expedientes humanos. Podía evocar la esencia precisa de cada evento. Las salidas abruptas, las transiciones complejas, los desleales y aquellos ajenos al conflicto que estuvieron en el sitio inoportuno. Todos catalogados en mi mente como un archivo indeleble. Existían veladas donde esas memorias sensoriales regresaban en conjunto, como si el pasado exigiera audiencia. Despertaba alterado, percibiendo un rastro persistente a pesar de mi higiene. Busqué refugio en diversos elixires para inducir el descanso, incrementando la potencia hasta lograr una desconexión temporal. Sin embargo, ni siquiera aquellas soluciones líquidas lograban neutralizar los recuerdos. Tenía 24 años cuando todo empezó a desmoronarse. No fue un colapso repentino, fue lento, como cuando un edificio empieza a agrietarse desde los cimientos y nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. El primer signo fue cuando arrestaron a don Jesús, uno de los jefes principales de la organización, el hombre que controlaba toda la operación en Sinaloa. Lo agarraron los federales en un operativo que supuestamente fue sorpresa, pero todos sabíamos la verdad. Alguien lo vendió. Alguien de muy arriba, alguien cercano a él, le dio su ubicación exacta al gobierno. Y cuando cae un jefe de ese nivel, todo el imperio tiembla. La paranoia se volvió insoportable. Los jefes que quedaron empezaron a verse entre ellos con desconfianza. Cada reunión era tensa. Cada conversación podía ser tu última. Empezaron las purgas internas. Gente que llevaba años en la organización, gente que había demostrado lealtad 1000 veces, desaparecía de la noche a la mañana. A ciertos colegas los hallábamos tiempo después en terrenos baldíos, permanentemente inactivos. Otros simplemente se desvanecían del mapa sin dejar rastro. El protocolo supremo pasó a ser desconfianza absoluta, incluso de tu propia sombra. Porque verbalizar la idea equivocada ante el oyente incorrecto podía costarte la permanencia. Fui convocado a una asamblea urgente un martes a deshoras. La ubicación era una finca remota en la sierra, accesible solo con vehículos todoterreno por lo agreste del sendero. Al arribar, me encontré con una veintena de especialistas más, todos coordinadores de zona al igual que yo. Nos condujeron a un salón amplio con una mesa robusta. Presidiendo la sesión estaba el señor Miguel, el segundo a bordo después del director Jesús. Un individuo maduro, con semblante sereno, pero una mirada analítica y depredadora. Nos escaneó uno a uno, pausadamente, como si estuviera archivando nuestros rostros para futuras auditorías. Luego habló con esa voz rasposa de fumador crónico que daba escalofríos. «Alguien aquí es un traidor», dijo. «Alguien en esta sala le está pasando información al gobierno o a los contrarios». Don Jesús calló porque alguien habló. Y vamos a encontrar a ese alguien cueste lo que cueste. El silencio era tan denso que podías cortarlo con cuchillo. Todos nos mirábamos de reojo, tratando de detectar quién estaba nervioso, quién sudaba demasiado, quién evitaba el contacto visual. Don Miguel continuó. A partir de hoy, todos están bajo vigilancia. Sus teléfonos, sus movimientos, sus contactos. Si alguien tiene algo que confesar, este es el momento. Silencio protege al traidor. Nadie dijo nada. Todos sabíamos que confesar cualquier cosa, hasta el error más mínimo, era firmar tu sentencia de muerte.
Me fui de esa reunión con un nudo en el estómago, no porque fuera el traidor, sino porque sabía lo que venía. Había visto esto antes en otras organizaciones. Cuando empiezan las casas de brujas, no importa si eres culpable o inocente, solo importa a quién señalan primero. Y una vez que te señalan, estás muerto. Empecé a tomar precauciones extremas. Cambié todos mis teléfonos. Dejé de ir a mis lugares habituales. Le dije a mis muchachos que tuvieran cuidado con lo que hablaban, con quién se juntaban, con todo. Pero sabía que no era suficiente. En este negocio, cuando empieza la paranoia, todos son sospechosos. La primera víctima de la purga fue el chino, mi antiguo jefe, el que me había entrenado cuando era un morro pendejo que no sabía ni agarrar una pistola. Lo levantaron un jueves en la tarde. Según los rumores, alguien dijo que lo habían visto hablando con un agente federal en un restaurante. Nunca supimos si era verdad o no. No importaba. Lo torturaron durante 2 días tratando de sacarle confesión. Dicen que nunca admitió nada, que se murió negando las acusaciones. Lo descuartizaron y lo repartieron en 5 ciudades diferentes como mensaje. Me tocó recoger uno de los pedazos, su brazo derecho, el mismo brazo que me había enseñado a sostener un arma correctamente años atrás. Lo enterré en una fosa poco profunda porque me dieron la orden de hacerlo rápido. Ni siquiera tuve tiempo de procesar que estaba enterrando a la persona que más me había enseñado en este infierno. Después de El Chino, cayeron otros 6 comandantes en menos de un mes. Todos bajo sospecha de traición. Todos torturados. Todos ejecutados. Todos enterrados en el desierto. Yo cavaba sus tumbas y me preguntaba cuándo me tocaría a mí. Porque ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. La organización se estaba devorando a sí misma como animal rabioso mordiéndose la cola. Los jefes veían traidores en todas partes. Cualquier error, cualquier operación que salía mal, cualquier cargamento perdido, se interpretaba como sabotaje interno. Y el castigo era siempre el mismo: muerte lenta y ejemplar. Cometí mi error un viernes de mala suerte. Teníamos programado un levantón de un distribuidor que supuestamente nos estaba robando producto. Planificamos todo con precisión militar, como siempre hacíamos. Pero cuando llegamos al punto, había federales esperándonos. Fue una emboscada perfecta. Perdimos 3 hombres en el tiroteo. Yo logré escapar porque conocía las calles mejor que nadie. Me metí por callejones que ni los GPS registran. Pero el daño estaba hecho. Alguien había filtrado la información del operativo, y yo era el comandante responsable. Automáticamente me convertí en sospechoso número 1. Me citaron al rancho de nuevo, esta vez solo a mí. Cuando llegué, había 4 sicarios armados en la entrada que me quitaron mi pistola antes de dejarme pasar. Mala señal. Muy mala señal. Me hicieron pasar al mismo salón de la reunión anterior, pero esta vez solo estaba Don Miguel y otros 2 hombres que no conocía. Tipos grandes con cara de exmilitares. Don Miguel me ofreció asiento con una amabilidad falsa que me heló la sangre. «Siéntate, negro. Vamos a platicar». Me senté. Mis manos sudaban. Mi corazón latía como tambor de guerra. Don Miguel encendió un cigarro y me lo ofreció. Rechacé. Él se encogió de hombros y empezó. «Dime qué pasó el viernes». Le expliqué todo tal como había sido. La planificación, el equipo, la llegada al punto, la emboscada. Le juré que solo 5 personas sabían los detalles del operativo. Yo y mis 4 muchachos de confianza. Que yo no había hablado con nadie más. Que alguien más debió filtrar la información. Tal vez alguien de inteligencia que monitorea comunicaciones. Don Miguel me escuchó fumando en silencio. Cuando terminé de hablar, aplastó el cigarro en un cenicero de cristal y me miró directo a los ojos. «¿Sabes qué es lo que más me caga de los traidores, negro?», me dijo. «Que siempre tienen buenas explicaciones. Siempre hay otra persona a quien culpar. Siempre hay una razón lógica por la que no pueden ser ellos. Pero las matemáticas no mienten. 5 operaciones importantes se han jodido en los últimos 2 meses. Y en 3 de esas 5, tú estabas involucrado. Sentí que el piso se abría bajo mis pies.
Le dije que era coincidencia, que yo había dado mi vida por la organización durante 10 años, que había matado por ellos, enterrado por ellos, sacrificado mi alma por ellos, que nunca, jamás los traicionaría. Don Miguel asintió como si entendiera. Luego dijo: «Entonces no te importará quedarte aquí unos días mientras investigamos, ¿verdad? Solo para descartar cualquier duda». Supe en ese momento que estaba jodido. Quedarte aquí unos días era código para tortura e interrogatorio. Nadie salía vivo de esos interrogatorios. Aunque fueras inocente, aunque no tuvieras nada que confesar, te torturaban hasta que inventabas algo, cualquier cosa, solo para que parara el dolor. Y luego te mataban de todas formas porque una vez que confesabas, aunque fuera mentira, ya eras culpable. Vi mi vida entera pasar frente a mis ojos en 2 segundos. Vi a mi mamá llorando cuando se enterara de mi muerte. Vi las 247 personas que había enterrado esperándome del otro lado. Vi el infierno que me esperaba, no el metafórico, sino el real, el de fuego y sufrimiento eterno. Y tomé la decisión más estúpida y desesperada de mi vida. Me levanté de la silla como rayo y le metí un cabezazo a don Miguel en plena cara. El viejo cayó de espaldas sangrando de la nariz. Los 2 tipos grandes se me echaron encima, pero yo ya estaba en modo supervivencia pura. Le metí un codazo en la garganta a uno y lo dejé en el piso asfixiándose. El otro sacó su pistola, pero le pateé la mano antes de que disparara. El objeto salió despedido. Entramos en una confrontación física directa. Él me superaba en tamaño, pero yo defendía mi existencia. Le causé una lesión crítica en la zona auditiva. Él emitió un sonido de dolor y disminuyó la presión. Recuperé su herramienta del suelo y la accioné 2 veces contra su torso. Don Miguel intentaba incorporarse. Lo mantuve bajo control con el artefacto. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi sorpresa, furia y algo similar al respeto. «Siempre supe que eras alguien con mucho carácter», me dijo, mientras su estado físico se deterioraba visiblemente. «Lástima que usaste tu valor para lo incorrecto». No volví a accionar. No sé por qué. Tal vez porque finalizarlo ahí mismo me convertía en un desleal definitivo. Tal vez porque una parte de mí todavía tenía la ingenua esperanza de solucionar la situación. Me dirigí velozmente a la salida. Los 4 individuos de afuera ya habían percibido el estruendo y entraban. Lancé ráfagas disuasorias sin fijar objetivo, solo para abrirme camino. Impacté a 2. Los otros buscaron refugio. Salí precipitadamente hacia donde habían dejado los vehículos. Ella mostró extrañeza ante mi visita intempestiva, notando de inmediato el deterioro visible en mi aspecto físico y las señales de un percance reciente. «Madre, es imperativo que realicen un cambio de domicilio cuanto antes», le indiqué con firmeza. «Lleva a los chicos a otra región segura. Es vital proceder sin cuestionamientos». Aunque su mirada denotaba confusión, la gravedad de mi tono le transmitió la urgencia del asunto. «¿En qué situación te has visto envuelto?», indagó visiblemente conmovida. Decidí omitir los detalles específicos. Es necesario por precaución.
Recibirán los recursos necesarios, pero la partida debe ser inmediata. Ella acató la instrucción en silencio. Aquella interacción marcó nuestra despedida definitiva. Al momento de separarnos, me confió que intuía la eventualidad de este escenario, ofreciéndome su comprensión y paz respecto a mis acciones pasadas. Me retiré experimentando una intensa carga emocional, una profunda frustración ante las circunstancias sistémicas que moldearon mi realidad y el peso de las determinaciones personales asumidas. Rabia contra el destino que me había nacido pobre en un lugar donde la única salida era el narco o la miseria. Manejé sin rumbo hasta que amaneció. Mi teléfono no paraba de sonar. Todos los números de la organización. Sabía lo que querían. Me querían de vuelta para matarme lentamente, para hacerme ejemplo, para que todos supieran qué les pasa a los que huyen. Apagué todos mis celulares y los tiré por la ventana. Tenía que desaparecer. Pero ¿cómo desaparece alguien como yo? Conocía cada rincón de Sinaloa. Conocía a toda la gente del negocio. Tenía mi cara marcada en la memoria de cientos de sicarios que ahora mismo estaban recibiendo la orden de cazarme. No podía ir con la policía porque la mitad trabajaba para el cártel. No podía ir con los federales porque la otra mitad también. No podía salir del país porque no tenía papeles y en los aeropuertos me atraparían en segundos. Estaba atrapado como rata en un laberinto sin salida, y las serpientes ya venían por mí. Llevo 2 años escondido como animal herido, moviéndome de ciudad en ciudad, de cuarto de hotel barato en cuarto de hotel barato, esperando el día en que me encuentren. Porque sé que me van a encontrar. Siempre lo hacen. En este negocio no existe el retiro, no existe la salida. Solo existe la muerte o la cárcel. Y a veces la cárcel es peor que la muerte, porque ahí adentro los tentáculos de la organización te alcanzan igual. He sobrevivido estos 2 años por pura suerte y porque conozco demasiados secretos. Sé dónde están enterrados los cuerpos, los 247 que yo mismo sepulté, más los cientos que otros enterraron y yo ayudé a localizar. Sé quiénes dieron las órdenes. Sé qué políticos cobraban, qué policías trabajaban para el cártel, qué empresarios lavaban dinero. Esa información es mi único seguro de vida. La tengo documentada, escondida, lista para salir a la luz si algo me pasa. Pero no me hago ilusiones. Esa información solo me compra tiempo, no libertad. Porque la organización tiene recursos infinitos, paciencia infinita y memoria infinita. Han matado gente en otros países, en programas de protección de testigos, en cárceles de máxima seguridad. Si quieren encontrarte, te encuentran. Es solo cuestión de tiempo. He cambiado mi apariencia lo mejor que pude. Me dejé crecer la barba. Me corté el pelo diferente. Subí de peso comiendo pura comida chatarra en cuartos de motel. Uso lentes aunque no los necesito. Me visto como oficinista común, de esos que nadie voltea a ver en la calle. Pero sé que no es suficiente. El olor de la muerte me persigue. Me he bañado 1000 veces y todavía lo huelo en mi piel, en mi ropa, en mi aliento. Es como si todos los cadáveres que enterré me hubieran marcado con su esencia, y ahora cargo ese olor invisible que solo yo puedo detectar. No duermo más de 3 horas seguidas. Cualquier ruido me despierta. Cualquier persona que me mira demasiado tiempo es una amenaza potencial. Vivo con 2 pistolas, una en la cintura y otra amarrada al tobillo. Tengo dinero escondido en 4 ciudades diferentes, documentos falsos, rutas de escape planeadas para cada lugar donde me quedo. Pero todo eso no quita el miedo constante, visceral, que te paraliza y te mantiene vivo al mismo tiempo. El miedo de que en cualquier momento van a tocar la puerta de mi cuarto y del otro lado va a estar el pitufo o alguno de los otros sicarios que entrenaron, listos para cobrar venganza. El miedo de que voy a terminar en ese cuarto de tortura que yo mismo limpié tantas veces, amarrado a esa silla de metal, sufriendo todo lo que yo hice sufrir a otros. He pensado 1000 veces en entregarme a las autoridades, hacer un trato, testigo protegido a cambio de información.
Podría mandar a la cárcel a docenas de criminales, políticos, empresarios. Podría desmantelar células completas. Pero sé cómo funciona el sistema. Los grandes nunca caen. Tienen demasiado poder, demasiadas conexiones, demasiado dinero. Mandarían a los de abajo, a los peones como yo fuimos alguna vez, mientras ellos siguen operando desde sus ranchos y mansiones. Y a mí me pondrían en una cárcel donde los mismos narcos mandan, donde duraría vivo tal vez una semana antes de que me clavaran un picayelo en el patio. Número. Entregarse no es opción. Huir tampoco. Solo queda existir en este limbo, este infierno personal donde ya no eres parte del mundo de los vivos, pero tampoco estás muerto. Mi mamá logró escapar con mis hermanos menores. Sé que están en Monterrey viviendo con el dinero que les mandé, usando otros nombres. Nunca he vuelto a hablar con ellos. Es más seguro así. Mi hermana mayor, la que me repudió en el funeral de mi papá, intentó contactarme hace un año a través de un mensaje en redes sociales. Decía que me perdonaba, que entendía que las circunstancias me habían obligado, que todavía era su hermano. Nunca le contesté. No porque no quisiera, sino porque cualquier contacto las pone en peligro. La organización monitorea todo. Si descubren dónde están mis familiares, los usan como carnada para atraparme. Entonces vivo y moriré solo, sin familia, sin amigos, sin nadie que recuerde al Rubén que pudo haber sido si hubiera nacido en otro lugar, en otra época, con otras opciones. Las pesadillas son lo peor. Cada noche veo sus caras, todas, las 247 personas que enterré. Algunos ni siquiera les vi la cara cuando estaban vivos, solo llegaban en bolsas negras ya descuartizados. Pero en mis sueños tienen caras, tienen nombres, tienen familias que lloran por ellos. Me hablan, me preguntan por qué lo hice. Me preguntan dónde está su cuerpo para que sus familias puedan enterrarlos dignamente. Y yo no puedo contestar porque mi boca está llena de tierra, esa misma tierra que los cubrió. Me despierto gritando, sudando, oliendo ese olor dulzón de muerte que nunca me abandona. Me levanto, me fumo un cigarro, me tomo un trago de lo que tenga a mano y espero a que amanezca para empezar otro día en este infierno personal. He tratado de justificarme 1000 veces. Me digo que no tuve opción, que la pobreza me obligó, que el sistema me falló primero. Y todo eso es verdad. Pero también es verdad que en algún punto dejé de ser víctima y me convertí en victimario. En algún momento crucé la línea donde ya no mataba para sobrevivir, sino porque era mi trabajo, mi identidad, mi propósito. Me convertí en la muerte misma, en el enterrador de sueños y futuros. Y eso no tiene justificación. No hay pobreza que justifique torturar a alguien durante horas. No hay desesperación que justifique descuartizar cuerpos. No hay sistema roto que justifique convertirse en monstruo. Yo elegí. Cada vez que jalé el gatillo, cada vez que cavé una fosa, cada vez que acepté el dinero manchado de sangre, yo elegí. Y ahora vivo con esas elecciones. Si estás viendo esto, si estás escuchando esta confesión, probablemente sea porque ya me encontraron. Probablemente ya esté muerto, o peor. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba confesar lo que realmente pasa en las sombras de este país. Las fosas clandestinas que encuentran en las noticias, esas que tienen 50, 100, 200 cuerpos, no aparecieron por arte de magia. Alguien los puso ahí. Alguien cavó esos hoyos. Alguien los llenó de muertos y los cubrió de cal y tierra. Yo fui uno de esos alguien. Durante 10 años de mi vida, mi trabajo fue hacer desaparecer gente. Y lo hice con eficiencia, con profesionalismo, con la misma dedicación que otra persona pone en ser doctor o maestro. Me convertí en experto en muerte, en descomposición, en olvido. Hay cientos como yo, miles tal vez, repartidos por todo México, trabajando para diferentes cárteles, haciendo el mismo trabajo sucio. Enterradores, limpiadores, desaparecedores. Somos los fantasmas que nadie ve, los que hacemos posible que el negocio funcione sin dejar evidencia. Y todos empezamos igual,
Morros pobres, desesperados, con hambre en los ojos y rabia en el corazón. El cártel no te obliga a entrar, te seduce. Te muestra el dinero, el poder, el respeto. Te hace creer que finalmente vas a ser alguien. Y para cuando te das cuenta de que vendiste tu alma, ya es demasiado tarde. Ya estás enterrado en vida, cavando tumbas que algún día serán tuyas. A las familias de las personas que enterré, si alguna vez ven esto, lo único que puedo decir es que lo siento. Sé que esas palabras no valen nada, que no devuelven a sus muertos ni les dan el cierre que merecen, pero son las únicas palabras que tengo. Lo siento por haber sido parte de su dolor. Lo siento por haber enterrado a sus hijos, hermanos, padres, esposos, en fosas anónimas en medio del desierto. Lamento profundamente haber impedido que se diera el cierre necesario, privándoles de la oportunidad de una despedida formal y de un lugar para la memoria. Si tuviera el poder de revertir el cronómetro, de anular cada paso dado desde aquella tarde decisiva relacionada con la limpieza del vehículo oscuro, lo haría sin dudar. Pero es imposible. La línea temporal avanza en un solo sentido, y la mía desembocó en un abismo personal. A los jóvenes que se encuentran en la posición que yo ocupé, a quienes consideran ingresar a este círculo porque no vislumbran otras opciones, les advierto. Lo que parece una solución es, en realidad, una trampa permanente. Los recursos que se obtienen aquí cargan una energía pesada. Cada ganancia dejará un sabor amargo en la conciencia. El descanso nocturno se verá interrumpido por recuerdos que no se van. Al mirarse al espejo, notarán que algo vital se ha desvanecido. No existe riqueza suficiente para recuperar la paz interior una vez que se compromete. Y en este ambiente, eso se pierde a una velocidad vertiginosa. Tan rápido que ni siquiera te das cuenta hasta que ya está demasiado tarde. Hasta que te has convertido en algo que ni tu propia madre reconoce. Dicen que Dios perdona todo. No lo sé. Nunca fui religioso. Mi mamá lo era. Rezaba todos los días. Iba a misa cada domingo. Le pedía a Dios que protegiera a sus hijos. Y mírenme ahora. O Dios no existe, o decidió que yo no merecía protección. Probablemente lo segundo. Hay pecados que ni el perdón divino puede limpiar. Hay sangre que ni todas las confesiones del mundo pueden lavar. Yo cargo con 247 almas en mi conciencia. Puedo olerlas, puedo sentirlas. Me siguen a donde voy como una procesión de fantasmas invisibles que solo yo veo, que solo yo siento. Y me van a seguir hasta el día que muera, y probablemente después también. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi advertencia. Fui Rubén Salas, el negro, enterrador del cártel, el que reconocía a los muertos por su olor. Fui sicario, torturador, asesino. Fui el monstruo que tus papás te advertían que existía. Y existimos. En cada ciudad, en cada colonia, en cada esquina donde se vende droga, existimos. Los fantasmas vivos que mantienen funcionando la maquinaria de muerte que es el narcotráfico en México. Tarde o temprano me van a encontrar. Tarde o temprano, esta historia va a terminar como debe terminar, con mi cuerpo en una fosa anónima en algún lugar del desierto. Y tal vez, solo tal vez, alguien con mi misma maldita habilidad me va a oler años después y va a decir, este es el negro. Ya llegó a donde siempre supo que iba a llegar. Si quedó algún pedazo de humanidad en mí después de todo, espero que estas palabras sirvan de algo. Que alguien las lea y decida no tomar mi camino. Que alguna madre escuche esto y encuentre el valor para sacar a su hijo de este infierno antes de que sea demasiado tarde. Que algún político corrupto escuche esto y sienta aunque sea un segundo de vergüenza. Que alguien, en algún lugar, entienda que cada cuerpo en esas fosas tuvo nombre, tuvo familia, tuvo sueños. Y que alguien como yo se los quitó. Esto es todo lo que tengo para decir. Esta es mi confesión completa. Mi vida resumida en palabras que no alcanzan a describir el horror real. Viví en el infierno. Trabajé para el diablo.
Y ahora espero mi turno para pagar. Si me estás buscando, ya sabes dónde empezar. Sigo oliendo a muerte. Siempre voy a oler a muerte. Es lo único que me queda.